análisis del registro visual que hice durante mi visita al lugar de mi elección. El lugar que elegí para hacer dicha visita fue el ex convento de San Francisco de Atlixco, mejor conocido como la Iglesia de San Francisco. Ahora bien, hablando un poco más sobre esta iglesia, tocaremos un poco sobre su historia y bueno, esta data del siglo XVI, siendo construida en dos periodos. El primero abarca de 1538 a 1550, mientras que el segundo va de 1560 a 1620. Y esto se debe a que fue la primera fundación franciscana tras la conquista española, cuando el lugar de Atlixco era conocido como Acapetlahuacán, que significa lugar donde se hacían esferas de caña seca. En un inicio, esta iglesia perteneció a los franciscanos, siendo un sitio dedicado a la evangelización a los indígenas de la región de Atlixco, y fue durante el gobierno de la primera audiencia de Fray Toribio de Benavente donde Motolinía funda entre 1551 y 1562 el templo en una consagración de indios que había ayuntado Fray Alonso de Buendía, el cual se dedicaba a la visitación de Nuestra Señora. Previamente hablado sobre la historia de este lugar, continuaré ahora con el punto del motivo por el que lo escogí. Y bueno, esto se debe a que me pareció interesante el lugar, me daba curiosidad el hecho de saber un poco más sobre su historia, puesto que no tenía tanto conocimiento de la misma, a pesar de que es un lugar con el que he estado en contacto un par de veces, pero no de manera tan cercana. Y también me pareció interesante el hecho de conocer un poco más sobre los elementos que hay dentro de ella, el analizarlos de una forma un poco más detallada y cuidadosa, así como considerar los aspectos que dieran respuesta a este reporte o a la actividad que hice. Pasando a otro punto, hablaré ahora sobre mi experiencia sobre el registro visual directo que tuve en el lugar. Y bueno, para ello primero voy a definir este concepto y bueno, como sabemos hace referencia a consignar lo que observamos, reservando todo análisis técnico o interpretación semiótica, semiológica, de diseño o publicitaria, limitando a aplicar una mirada distante, cercana a la del espectador usual. Y bueno, una vez recordado dicho concepto, puedo decir que mi experiencia a este nivel fue algo que me causó impresión o algo que logró llamar de manera más rápida mi atención, que fue en este caso el fondo del interior del altar, sin la necesidad de ver a detalle o más de cerca otras imágenes u otros elementos que estuvieran dentro de la iglesia, sino que directamente mi mirada se fue hacia el fondo de esta iglesia, dado a los elementos que se encontraban o que la conformaban, mejor dicho, haciendo que se guiara por ello. Para poder hablar ahora sobre mi experiencia a nivel de registro visual interpretado, primero daré una definición para tener presente este concepto y retomarlo. Bueno, este es aquel que realiza una mirada más profunda y descubriendo grandes bloques de significación, pero sin entrar en detalles. Por lo tanto, puedo decir que mi experiencia en este nivel fue el hecho de tener que profundizar o prestar más atención en los recuadros, en las pinturas e imágenes que se encontraban a los lados de la iglesia,
y en las facciones que éstas tenían al tener un acercamiento con ellas, interpretando que tratan de reflejar una determinada aflicción, esperanza, misericordia o piedad en estas. Y pues dado a que tuve ese acercamiento, pude adentrarme más en ello, pude tener un análisis un poco más completo de lo que hay en cada una de ellas a comparación del anterior. Ahora hablaré sobre los códigos morfológicos que pude encontrar o de los que pude percatarme durante mi visita. Y bueno, primeramente voy a dar una breve definición de lo que son para poder tener una idea sobre estos. Y bueno, no son más que los elementos formales o bien figurativos que integran a la imagen, es decir, que van a hacer referencia a las figuras que podemos encontrar dentro de ella. Y ahora bien, en el lugar yo encontré líneas de las cuales algunas formaban una cruz, la cual puedo decir que representa a la religión católica y que además en ella murió un personaje muy importante que fue Jesús, quien es considerado dentro de la religión como el Hijo de Dios. De ahí la importancia de esta figura. Por otra parte, encontré también a los cuadrados como en los marcos de las pinturas, que como sabemos, estas figuras van a transmitir de cierta forma fortaleza, realismo y confianza. Asimismo, hallé círculos representados en algunas ventanas que tenía la iglesia. Y bueno, dicha figura va a evocar lo que es la perfección y lo infinito, puesto que nunca termina. Para poder hablar ahora sobre los códigos cromáticos, por principio de cuentas debemos saber que son aquellos que se refieren al uso de el espectro cromático y a la variedad de colores primarios, secundarios, fríos o cálidos y lo que logran transmitir. Ahora bien, una vez dentro del lugar, pude notar que la iglesia prácticamente hace uso de colores que son claros, principalmente del color blanco, diciendo entonces que hay un grado de saturación que, como sabemos, hace referencia al grado de pureza de un color, el cual da la característica de pureza al lugar, transmitiéndola a nosotros dentro del mismo. Además, este color hace que haya más iluminación en el lugar y se aproveche de manera mejor. Otro de los colores que también pude notar dentro del lugar fue el color café, que se asocia principalmente y que transmite cierta naturalidad o simplicidad de las cosas. En el lugar pude identificar también al tipo de códigos retóricos, principalmente en las imágenes que se encuentran atrás del altar como fondo. Por ejemplo, en mi actividad yo presento una imagen para que se pueda apreciar de manera un poco más clara a lo que me voy a referir. Hay una imagen que se encuentra arriba del crucifijo y esta representa la coronación de la Virgen María como Reina de cielos y tierra. Sin embargo, con esto no nos quiere dar a entender literalmente que el cielo y la tierra están bajo su poder, sino que se emplea este tipo de código. En este caso podemos decir que se trata de un símil al decir que la Virgen es ahora
como una reina de cielos y tierra. En otra de las imágenes se muestra a la Virgen junto a otros individuos y sobre ella están volando unos ángeles. Y con esta imagen no se quiere a lo mejor dar a entender literalmente que anduvieran estos seres arriba de ella todo el tiempo, sino que de acuerdo al carácter histórico, estos seres van a brindar de alguna forma protección, hablando de una metonimia, ya que se refiere al hecho de usar una imagen o texto en lugar de un concepto. En este caso, la imagen son los ángeles en lugar del concepto de la protección. Finalmente, puedo decir que esta actividad contribuye mucho al desarrollo de nuestra profesión, ya que hace que llevemos a la práctica determinados conceptos que vamos viendo a lo largo del curso, teniendo más relación con ellos de una manera más práctica, conociendo nuevas cosas y de tal manera que tengamos un mejor desarrollo y habilidad para manejar a cada uno de ellos.